Profe, buenas Sí, noches. Una buenas noches. consulta con respecto la teoría pasada. Vieras que, bueno, yo intenté instalar WinCC con el video que usted dejó el primer cuatro explicando cómo se instalaba. Profe, vieras que a pesar de que lo instalé así como se explicaba en el video, a la hora de compilar las variables del PLC, perdón, sale error, dice que no se puede trabajar con proyectos sin limitaciones porque faltan productos necesarios. Faltan Eso, productos, ¿sí? productos necesarios, dice. Es, No, tendría que ver el código de falla o el error, para ver si es que te falta algún software, la HMI o alguna cuestión así, alguna licencia. Sí, y profe, yo también tengo un problema para decirle, compañero. ¿Ok? Ahí y- sería lo que me han hecho o consultado varios de ustedes es que por alguna razón no tienen instalado el WinCC Advance, no, el WinCC Comfort. Advance, sí, sí, es que solo nos sale el Basic, por decirlo así. Sí, pero sí, la profe, idea es que tengan instalado todos los dos, tanto el TIA, el Step 7, como el WinCC, en este caso el Comfort, que es el que usa las HMI un poco más avanzadas. Pero yo tengo nada más un problema. Fíjate que yo sí tengo Windows Advance y todo. Ejemplo, yo estoy haciendo la tarea ayer. De igual forma te apunté el error ahí en el campus. Fíjate que ya está a punto de terminar, tenía el HMI y todo. Ya al momento de probar, el tía Porter me tiraron un error y cerrar el programa. Y así estuvo durante todo el día. Ya hasta ahorita que me metí a probarlo, y ahorita sí me corrió el programa. Pero digamos, dura horas que me tira error. O sea, cualquier archivo que yo abra, aunque sea uno nuevo, me tira error y se cierra. Cuando ese error aparece constantemente, hay que reinstalarlo todo. Sí, a mi carro me sale. Por ejemplo, la tarea, no la dejé media, digamos que casi la dejé casi terminada, pero fue por eso, porque me tira ese error y no solamente una vez, sino que di ratos y ratos. Sí, sí, hay que reinstalarlo. profe, Ok. a mí me pasó parecido en la simulación, pero se me quedó pegado y ahí no pasó. Y después tuve que salirme. Yo no sé si tengo que instalar, hacer lo mismo el compañero, instalarlo todo, o qué tendría que hacer en ese caso, profe. No, si se te quedó pegado, puede ser ya un tema de recursos que está consumiendo mucho. Ahí lo mejor siempre es cerrar todo, el explorador, si tienen Chrome, cerrarlo y casi que reiniciar la compu cuando van a trabajar únicamente con el TIA y solo trabajarlo con él, solo trabajar con el TIA para que y no se pegue por un tema de recursos, ¿verdad? Profe, vieras que cuando yo estoy descargando el día Portal, bueno, en mi caso mi problema me pone error prohibido, como que la compu no me deja descargarlo del todo. No me pone, me pone error prohibido, como que según el antivirus que le tiene la compu de la U no me deja descargarlo. Estás trabajando con una compu de la U, Sí, pero ya esas compus traían el TIA. sí, no, pero sí, ya lo traían, ¿no? Esta no, yo lo tengo que instalar. Qué raro ahí con Olger, si justamente tiene instalado todas, pero ahí mejor para no atrasar mucho la clase, los que tengan problemas, así como han hecho los que me han contactado, me mandan el mensaje, el código ahí de error que les está apareciendo y yo los aconsejo. Pero sí es importante que no lo dejen al final o faltando un día para entregar la tarea, Sí, porque ya les va a no, quedar poco tiempo, ¿verdad? por lo mismo te estamos diciendo, o sea, yo envié la tarea hasta donde pude avanzar ya no me dejaba configurar el HMI, tenía que solo me sale el básico, solo me salen puros cuadritos, y la función que necesito no me va a permitir con solo esos cuadritos y puntos que salen en el básico. Sí, sí, nada más que ahí tienen que verlo, bueno, por lo menos con a final de la clase pasada, por lo menos el miércoles, jueves, que hubieran empezado para que tuvieran chance de instalarlo y volver a instalarlo, porque algunas veces hay que instalarlo hasta 2, 3 veces para que ya les quede sin error. Ok, entonces vamos a iniciar con la parte de hoy, que corresponde al ejemplo que se estaba o que coloqué en el campus. En este caso está igual aquí lo que es documentación técnica, el caso real. Este es la programación que vamos a ver ahorita y esta es una imagen. Entonces, esto es lo que agregué recientemente para que vayamos a analizar el caso de hoy. Estaban ¿Ok? presentando, creo. Sí, lo dejé presentar y volví a
ponerlo otra vez. Ok, entonces son esos 4 de acá. ¿Sí lo están viendo todos? Sí, se observa. Ok, entonces, de acá, para detallar un poco, o dar en contexto qué es lo que se pretendía solucionar acá, que es en el caso de la planta Garavito, se instalaron unas calderas nuevas y no estaban comunicándose con el sistema de control que estaba originalmente. Entonces, había que hacer algo para comunicar el sistema de control los protocolos, en este caso o más bien los PLCs, no eran PLCs iguales. En el caso de las calderas, el PLC era marca Allen Bradley, y en el caso de el control anterior, el control actual, el principal, es Siemens. Entonces, con esta solución, es buscar un elemento que funcionara como intermediario entre lo que es el PLC Allen Bradley de las calderas con los PLC Siemens del sistema de control general o total de la planta. Entonces, la forma en que se solucionó fue por medio de los dispositivos que ya ustedes estuvieron trabajando, era con los Red Lion. Entonces, dentro de esta familia existen los módulos que se llaman Data Station. En este caso, por acá están. Vamos a ver qué se me hizo. Data Station, aquí están. Estos módulos son unos convertidores, específicamente, nos permite trabajar con diferentes protocolos. Entonces aquí dice que soporta de forma nativa hasta 300 protocolos industriales. Entonces este elemento es el que va a ser de intermediario entre el PLC Allen Bradley y el PLC Siemens. Y en el caso del protocolo, en ese caso se prefirió trabajar con lo que es Profibus. Entonces, por un lado está Profibus conectado, pues si vamos a verlo un poco más con un diagrama, está por acá. Si quisiéramos trabajar con Profibus, como se ve acá, donde aquí tengo el CPU y aquí tengo el Data Station. Vean que esto que está acá es algo similar a lo que ustedes hicieron en la tarea, hace 2 tareas, donde agregaron por medio del archivo GSD el elemento. Entonces, aquí se ve un poco diferente porque esto es Step 7, es la versión anterior al TIA Portal, por eso se ve un poco como viejo, pero es el mismo principio. Este es el CPU, el PLC, y aquí a través de este cable Profibus se conecta a lo que es el Data Station, el DSP, que ustedes también agregaron dentro del TIA Portal. Y ahí, por medio de Ethernet, se conecta a lo que es el PLC Allen Bradley, y de esa forma se tiene acceso a los datos de las calderas por medio de este enlace. Okay, eso fue la solución para obtener la comunicación, obtener los datos de las calderas. No sé si está claro o está con alguna consulta adicional acerca de esta forma en que se dio la solución. ¿Está claro? ¿Tienen dudas? No, claro, de mi parte. Ok. Entonces, ya cuando tenemos en forma macro, porque ahorita estamos hablando de forma muy macro, ¿verdad? No estamos detallando cómo fue ese enlace, cómo fue que se configuró los equipos y demás, sino que prácticamente estamos hablando en generalidad, cómo va a ser esa comunicación. Pero cuando ya vamos a ir aterrizando, ahí las cosas empiezan a complicar un poco. Entonces, ustedes ya vieron cómo agregar el archivo GSD. Eso ya lo manejan. Y después, cómo se va a hacer el enlace entre el PLC y el otro PLC, ahí es donde entran los puntos a analizar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como todo en la industria, en este caso, todo lo que es la parte de automatización, hay que ir a leer. Hay que ir a leer en los manuales. Hay que ir a leer las guías. Entonces, aquí es una guía que en este caso desarrollaron el proveedor para detallar cómo iba a ser
el mapeo, cómo se iba a hacer la comunicación entre los dos PLCs. Y aquí puse algunas cosas como esta tabla donde aquí tengo la eficiencia de la caldera y ese está en la dirección esta del PLC y va a quedar en esta dirección del PLC Siemens. Entonces, aquí se muestra PLC Allen Bradley, PLC Siemens. Entonces, así se hace ese enlace como tal para tanto la caldera 1 como para la caldera 2. Y de esa manera es que yo obtengo en mi PLC Siemens, vean que estas direcciones son conocidas para ustedes o por lo menos son más acostumbradas a esta IW o en el caso de las salidas QW, si es en este caso la versión internacional, y si es la versión alemán, entonces tenemos la E y la A. Pero igual, ya ustedes están más acostumbrados a este direccionamiento. Entonces, primero aquí teníamos lo que son datos enteros, aquí dobles enteros, aquí otro entero y aquí tipo booleano. Bueno, aquí en este caso el status word, que es el estatus de todos los que son los quemadores. Entonces, esto es como la forma en que hace ese enlace entre los dos PLCs. Pero bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo hago para que esta tabla calce? ¿Okay? A eso ya me tengo que ir hacia el dispositivo que es el encargado de hacer ese enlace. ¿Quién es el encargado de hacer ese enlace? El de Red Lion. Entonces, para eso, tengo que irme a este otro documento, que igual, como todo, hay que ir a buscarlo. En este caso es un documento que yo me voy directamente a la página de Red Lion y busco lo relacionado con Profibus y específicamente con la HMI que estoy utilizando o con el Data Station. Vean que aquí ya se menciona. Entonces, aquí ya esto me detalla un poco más de cómo es esos enlaces, cómo funcionan. Aquí se detalla cómo es este enlace como tal, cómo se configura a nivel del PLC Siemens, cómo lo voy agregando. Vean que aquí está el mismo principio del archivo GSD que ustedes ya hicieron, nada más que en este caso se hizo con otro software. Pero aquí viene todo el paso a paso de cómo es que se hace ese procedimiento. No vamos a detallarlo de forma total porque ustedes ya lo han hecho, ustedes ya lo hicieron al instalar el archivo GSD. Y vean que aquí, cuando ya tenemos este punto, es donde ustedes ya llegaron, nada más que en la versión con el TIA Portal, aparecen estos módulos o estos tipos de datos que hay que ir agregándolo aquí. Entonces, así es como yo voy agregando y aquí voy colocando las direcciones, tal y como lo hicimos en el caso del variador, las direcciones donde se van a almacenar estas palabras. Aquí son 16 words de entrada, aquí son 5 words de salida. Entonces, por eso cuando son salidas se ponen en el Q y cuando son entradas se ponen en el I. Pero cuando ya esto ustedes lo manejan del ejercicio con el variador. Entonces, volviendo un poco aquí arriba, en este diagrama, para ir viendo como la aplicación más en detalle, esto de acá es algo muy similar a lo que estamos haciendo en este ejercicio, o en este caso real, que en este caso es un HMI, pero es exactamente igual al Data Station, al DSP, nada más que este tiene con pantalla, pero es exactamente igual. A nivel de hardware, en la parte interna, son exactamente iguales, el software es el mismo, es el Crimson, pero este tiene una HMI, una pantalla, y el otro no. Se le agrega la opción del Profibus, y aquí yo conecto mi PLC Siemens. Después, por Ethernet, en este caso aquí estamos conectando a una PC, pero yo por Ethernet, en el caso de las calderas que estamos analizando, yo conecto mi PLC Allen Bradley. Podría hacerlo por dos formas, una es por puerto serial y otra es por Ethernet. Sin embargo, en este caso se hizo por Ethernet por una cuestión de facilidad y también por las distancias. Donde estaban las calderas y donde estaba la conexión al PLC, habían casi que 150 metros de cable, por lo tanto la parte serial no era una opción válida y teníamos que irnos con un protocolo, en este caso como Ethernet y por fibra óptica, porque pasaba por cables de alta tensión. Entonces, así fue como se realizó en este caso específico. PLC Siemens, PLC Allen Bradley, protocolo Profibus entre este elemento y el PLC Siemens, y Ethernet entre la HMI o el Data Station y el PLC Allen Bradley.
Hasta ahora, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Está claro? ¿No hay dudas? Y se la entendiendo, profe, la idea. Ok. Entonces, aquí entra cómo hacer ese enlace. Como ya estamos adelantando un poco, que es por medio de estos documentos, pero para ir a hacer eso, además de leerse este documento y hacer la configuración que aquí se muestra, que en este caso es que el Data Station aparezca en el software de Siemens, lo cual ustedes ya hicieron en la tarea 1, me parece, o la tarea 2, y después, cuando ya tenemos el PLC, en este caso también el Data Station incluido dentro del TIA Portal, lo que nos corresponde hacer es trabajar con el CRISUM, que está aquí abajo. Esto de acá es donde nos detalla cómo vamos a programar dentro del software que yo configuro al Data Station. Entonces, vean que aquí dice que lo primero es agregar la tarjeta Profius. Entonces, agrega la tarjeta Profius. Después, vamos agregando el protocolo. Vamos agregando el tipo de las comunicaciones, lo que son los settings. Vamos agregando los tags. Vamos agregando también los dispositivos. En sí, aquí va a mostrarnos el paso a paso de cómo ir haciendo eso. Que ahorita igual no lo vamos a detallar porque esto es un proceso que no se resuelve en cuestión de horas. Esto es un proceso que se resuelve en cuestión de varios días. Mientras se lee el documento, mientras se hacen las pruebas, mientras se estudia, se hacen más pruebas, hasta llegar y lograr la comunicación entre los dos dispositivos. La idea mía ahorita es que ustedes tengan una idea de cómo es que se hace, cómo es que son los preparativos, cómo es la secuencia en la que se desarrollan este tipo de soluciones. Pues aquí vienen algunos casos de específicamente cómo se está direccionado en Siemens y cómo se direcciona en la HMI o en el Data Station. Pero al final esto simplemente es una cuestión de acomodo, como se muestra acá. En el caso de Siemens, los direccionamientos es con el byte 0, word 0, y el doble word empieza con el primero. Entonces, por eso este doble word es 4, o la dirección es dword 4, porque empieza con el byte 4. Eso así es en Siemens. Pero en la Red Lion, no. En la Red Lion simplemente es de word 0 y este es de word 1. No indica que inicia con 4, simplemente esa ya es como tal. Obviamente toma los 4 bytes, pero mantiene la secuencia y no pasa de 0 a 4. Simplemente eso es lo que mencionan acá, que hay que tener cuidado a la hora de no cometer esos errores de direccionamiento. Entonces, vean que este es un documento de 23 páginas, no es algo que se lee en un par de horas, sino que lleva su tiempo. Pero lo que quiero entender es eso. Para resolver esto, se ocupa leer específicamente de cada dispositivo con el que vamos a hacer algún tipo de conexión o algún tipo de programación. Para mostrarles también, aparte de este documento, que la idea es que después de esta conexión ustedes lo repasen, lo lean, para que tengan también experiencia con este software y con este Reliant. También les agregué la programación, que es este software de acá, pues también es el programa. Para ustedes abrirlo tienen que instalar el Crimson. ¿Dónde se instala el Crimson? Igual, aquí en soporte, en lo que es software de Reliant, el Crimson. Aquí no se ve, pero es el Crimson 3.0. Vean que es el que dice que aquí está el Data Station Plus. Entonces, este es el software que se baja para poder abrir el programa. Está acá, que es el programa, por lo menos es una de las versiones que están instaladas en el Data Station, que está específicamente en esa aplicación de la planta Garavito. En este caso, vean que lo que se está haciendo acá es
que en la parte de comunicaciones se puede configurar, en este caso no hay ninguna comunicación serial. En la parte de redes, aquí sí tengo el PLC Allen Bradley con todas las tags. En este caso, vean que aquí están todos los tags, todas las variables que tiene, que se cargaron, que son las que yo voy a transmitir hacia el PLC Siemens. Después tengo otras opciones que no estoy usando. Y después también tengo la tarjeta, que en este caso es la tarjeta Profibus, que es la que se conecta al PLC Siemens. Entonces aquí igual la estación, cuál es la dirección Profibus, qué tipo de protocolo es, en este caso es Profibus DP, tipos cloud. Y aquí, vean que ya estoy haciendo el enlace. Aquí es donde se hace ese enlace. Si ustedes logran ver, no sé si por aquí no se puede hacer más grande, pero si logran ver, aquí dice W000 Word y aquí aparece Caldera y aparece la asignación de la variable que está en el PLC Allen Bradley a esta dirección del Word, a la dirección 000. Estas direcciones son las que están almacenándose en el Data Station y son las que se están pasando al PLC Siemens. Entonces, aquí es donde yo hago el enlace, o aquí es donde yo hago la tabla que observamos anteriormente. Si vamos a la tabla, a esta tabla de acá. Aquí es donde se está haciendo esa conexión. Si nos vamos por acá, tenemos todos estos datos y vean que aquí aparece Caldera 1 datos 0, Caldera 1 datos 1, igual Word 1, Caldera datos 2, al Word 2, y así estamos haciendo todo este enlace, en donde específicamente los que nos interesan están en esta tabla, empiezan en 3, y vean que ese se guarda en la IW 262. Entonces, en este caso, la Word 3, que está aquí, lo que está guardando es Caldera 1 datos 3. ¿Qué tiene Caldera datos 1 3? Bueno, según esta tabla, ahí está almacenado lo que es la eficiencia de la caldera. Entonces, ahora, cuando yo voy a leer en el PLC Siemens la entrada IW262, lo que va a estar ahí es la eficiencia de la caldera. Si yo quiero saber la tasa de disparo, o el rate del disparo, que es una cuestión muy propia de los quemadores de las calderas, entonces va a estar almacenado en la IW264. El nivel de oxígeno en la 262, 266. Y así voy ya haciendo ese match entre lo que son las variables de las calderas que están almacenadas en el PLC Allen Bradley y los datos que ahora van a estar almacenados en mi PLC Siemens. ¿Profe? ¿Sí? Profe, ¿en qué parte es que yo le digo a Siemens que tome el dato, por ejemplo, el W03, ¿en qué parte yo le digo al Siemens? Tómelo de ahí y lo coloca en la IW262. Ok. Buena pregunta, Irma. En ese es acá. Vamos a dejar esto por acá abierto. Acá. Cuando yo agarro esos 64 words y la pongo acá, aquí inicia desde la word 0 hasta la word 63. En el caso de este, que son, bueno, casi 16 words int. Entonces, del 16 words int que está acá, por ejemplo, que son entradas, entonces, de la word 0 a la word 15, y se van a almacenar en estas direcciones del PLC. Así es como se hace el match con esa tabla. Profe, la columna, la de entradas, serían las entradas del Siemens, ¿cierto? Correcto. Vamos, aquí en este caso, las entradas son estas entradas de aquí de Siemens. Dice words int, quiere decir que son datos que ingresan hacia el PLC.
Los words out son datos que salen del PLC. Por eso los words out están aquí en las salidas, en el Q, y las entradas están aquí en la I. Hay una opción que son estas, que son 64 words out, 64 words in, que entonces tengo dos de entradas, 64, 64 salidas también. Entonces por eso aquí aparecen estas aquí en dos lugares a la vez. Recordando que aunque aquí aparece la misma dirección, son diferentes las ubicaciones de memoria. Esta está en la tabla de entradas y esta está en la tabla de salidas. Profe, otra preguntilla. ¿Sí? Una otra preguntilla. Dijo, bueno, es que en la práctica que hicimos, usted nos indicó, por ejemplo, poner, recuerdo que en las entradas y en las salidas empezaba con 100, no sé cuánto, y este es con 256 y 3. Sí. O sea, ¿cómo sabe uno? No, en realidad puede ser cualquiera, mientras estén libres. Mientras estén en libre las entradas, pueden ser cualquiera. Yo aquí puedo cambiar, puedo haber puesto 500 o puedo haber puesto 600. Esto yo lo puedo cambiar a mi antojo. En el caso de la práctica, como yo les mencionaba, era mejor no cambiarlas porque en la programación que estaba abajo se estaban usando esas direcciones. Entonces, si ustedes la cambiaban, tenían que también cambiar en la programación o en la tabla de variables específicamente. Ok, pues. Uh-huh. ¿Qué? No sé si hay más dudas. Sí, profe, yo otra vez. Dime. Esta semana nosotros le vamos a entregar esta práctica, igual que la de la semana pasada, o solo estás explicando. No, esta práctica ustedes no la pueden hacer porque no tienen en este caso los equipos. Es más que todo es una explicación para que haga un ejemplo real. Pero decís que algo así va a ser el proyecto final. Ajá, el proyecto en este caso va a ser desarrollar una aplicación. En este caso que ustedes escojan los equipos, que escojan los protocolos, que hagan una pequeña programación en PLC Siemens, pero no está relacionado con esto que estoy explicando. Simplemente es un proyecto parecido, pero no es este como tal. Profe, entonces sería más bien, por ejemplo, ir pensando en hacer algo como lo que hicimos esta semana de práctica, pero algo que nosotros pues inventemos. Sí, si quieren pueden ir adelantando. Vamos, en el caso del proyecto todavía no lo he definido al 100%, ya tengo una idea, pero todavía no lo tengo al 100% ya definido para pasarles ya formalmente. Probablemente ya en la semana 6, 7, ya les pase el documento formal para que ya puedan ir trabajando el proyecto. Profesor, ¿y para la idea del examen es algo similar a lo que estamos viendo ahorita? No, el examen es más aplicado a lo que se hizo la semana pasada. Ok, como lo del variador de frecuencia. Bueno, la tarea que hicimos, algo parecido. Es correcto. Ok. Correcto. Si ahorita, digamos, esto les suena a ustedes como algo muy, con muchas cosas o que hay muchos datos acá, tranquilos, es normal. Yo lo que quiero es que tengan la idea de cómo son estos tipos de soluciones. Para desarrollar esto, no es que alguien se va a leer esto y en 2 horas ya lo va a hacer. No, esto toma varios días. Igual la persona que lo hizo, en este caso, y que yo le colaboré con algunas pruebas y con algunas cuestiones, eso pasó varios días en realizarse, en ejecutarse. Toma varios tiempos de planificación. Incluso después que se hizo, tenía problemas, entonces se tuvo que hacer algunos cambios para que ya quedara bien. Entonces, no se preocupen si no les queda del todo claro, simplemente es una explicación de un ejemplo real. Profe, digamos, cuando uno llega a esas instituciones y le piden ese tipo de programaciones y analogías, le lo capacitan a uno, ¿no? Porque yo siento que me ponía a hacer eso. No sabría qué hacer en realidad. No te capacitan, te toca a ti empezar a investigar. Profe, Entonces, ¿cómo empieza uno? Uno empieza con esto, que es lo más básico. Empieza con este tipo de diagramas.
Entonces uno dice, ok, tengo un PLC Siemens, tengo un PLC Allen Bradley, ¿cómo hago para comunicarlos entre ellos? Entonces, normalmente lo que se hace es, ¿qué protocolo habla este PLC? ¿Qué protocolo habla este PLC? Si no hay un protocolo compatible, ok, tengo que poner un intermediario. Ok, entonces, ya tengo el intermediario, hay muchos, no solamente existen Reliant, hay otros también fabricantes. Reliant es muy bueno en eso, por eso se usa mucho. Y después que ya tengo definido el intermediario, empiezo a ver, ok, veo ejemplos en internet, busco documentación del fabricante de cómo yo hago el enlace entre este PLC y este PLC. A veces hay mucha información, hay veces que no hay tanta información y hay que empezar a hacer pruebas. Así es como funciona esta cuestión. Nadie nace aprendido, obviamente todos hay que ir desarrollando, en este caso, la capacidad de autodidacta, que es lo que yo les mencionaba a ustedes en las clases pasadas. Los ingenieros que son buenos en automatización son muy buenos autodidactas, porque hay demasiadas opciones. Esta no es la única forma en que se podría comunicar de estos dos PLC, hay otras opciones, pero le toca al ingeniero desarrollar la solución. Y eso les va a tocar a ustedes con el proyecto. No van a hacerlo ya en físico, no van a poder probarlo, porque obviamente esto vale de $2,000, esto vale $1,000 y esto igual vale $3,000. Entonces no vamos a hacerlo porque obviamente tiene un costo muy alto y no están los equipos, pero sí vamos a desarrollar la solución. Ustedes van a decir, voy a usar tal protocolo, programo aquí en el PLC, que es lo único que podemos programar, y tengo otros equipos, ok, ¿qué protocolo voy a usar? ¿Qué voy a programar? En este caso, la Red Lion podríamos utilizarla para que creen un pequeño programita y que estudien un poco, que no es nada complicado, pero sí es importante igual estudiarla para después ya saber cómo programarla y cómo poder trabajar entre estos equipos, que ella funcione como un intermediario. ¿Ok? No sé si por ahí va la consulta. Entendido, profe. Gracias. Otra consulta, nada más, breve. Ese programa Reliant no hay que instalarlo, ¿verdad? Es opcional. Es Si no opcional, quiere. es opcional, pero sí que eso es parte de lo que yo quería hoy, que después de esta conexión, ustedes investigaran sobre estas aplicaciones, sobre la Red Lion, que es un ejemplo, pero igual después pueden buscar otras opciones, pero este elemento como intermediario, pueden buscar videos en YouTube, pueden buscar, en este caso, la documentación de la página de Red Lion, que ya la conocen, pero que sí empiecen a meterse para que empiecen de una vez a crear esa cultura de autodidactas y de esa manera poder desarrollarla y que ya no sea tan difícil entrar, sino que ya ustedes tengan cierta noción de por dónde iniciar. Profe, ¿Sí? ese Kryton, creo que se llama, no hay uno que sea en línea. Es que, les soy sincera, mi compu como que solo funciona con el TIA y solamente el TIA. Me da miedo instalarle Sí. algo más. La ventaja es que es un programilla muy liviano, entonces no consume muchos recursos y es bastante amigable. No tiene licencia, entonces no ocupa que instalarle algo, ¿no? Simplemente es instalarlo como tal y ya, va corriendo. Entonces es algo bastante bueno para lo que hace. Una pregunta, profe. Sí, adelante. El que hizo esa instalación fue un proveedor. Sí, conmigo. Ah, ok. Es que yo iba a ir a atacar a alguien, pero no, está bien. Ok. Entonces, al final, cuando se hizo toda esta comunicación, todos estos enlaces, ya esa fue la que me tocó a mí, desarrollar lo que es la pantalla del SCADA y la conexión con en este caso, el PLC al SCADA, y ya les agregué esto para que tengan un poco más de idea de cómo fue que quedó al final. Entonces, estas dos son las calderas que yo les mencionaba, calderas nuevas, que los datos de ellas iban hacia un PLC, que era el PLC Allen Bradley. Ahí se almacenaban sus datos, que son todos estos datos que se ven aquí. Todos estos datos que se ven aquí. Y después, esos datos pasaban por medio de la Data Station de Red Lion hacia lo que era el PLC Siemens, como ya vimos.
Y ahí yo los tomaba y los mandaba al SCADA para que se visualizaran acá. No solamente se visualizan, sino que también se grafican y generan alarmas, como algunas alarmas aquí, que tal vez ahorita aquí no están, pero ahí aparecen cuando se dan. Entonces, esto para que vean ya la aplicación como un todo. ¿Ok? Con esa misma aplicación hizo la maqueta, profe. ¿Con perdón? No, es una captura de pantalla del SCADA. ¿O a qué te Profe, refieres? Todas estas imágenes. Ajá, ajá. Sí, eso es con el software del SCADA. una pregunta. ¿Sí? Ya posterior, digamos, a tener la información del PLC Siemens, ¿tiene la misma comunicación con el SCADA? Ya así se hace el arrastre de la información para verla graficado. ¿Cómo funciona? Ok, ya que esté en el PLC y comunicarlo al SCADA, ya es algo que digamos que ya es más sencillo. Sí, no, pero digamos, ahí ya es otro protocolo. Es un protocolo que se llama OPC. Ese protocolo es el que permite que el SCADA, que es un software, obtenga los datos del PLC y ya con esos datos en el SCADA ya uno puede hacer este tipo de cosas. Es algo parecido a lo que ustedes ya han hecho con la HMI. Nada más que para ustedes es invisible. O sea, en el momento que ustedes conectan al PLC con la HMI, a ustedes ya les aparecen las variables del PLC. Eso es porque Siemens ya hizo esa integración. Cuando ustedes usan software de otras marcas, eso no pasa. Hay que utilizar, en este caso, lo que es un servidor OPC, para que él vaya a interrogar el PLC, obtenga las variables y ahora sí yo ya las obtenga en mi software SCADA. Así es como funciona. Gracias. ¿Quedó claro o es más enredado? No, sí, ahí quedó un poco más claro. Ok, perfecto. Ok, entonces jóvenes, no sé si quedó alguna duda adicional a esto. Profe, eso que vimos con anterioridad ahí es el montaje, por decirlo así, de hardware, pero reflejado en el software. ¿A qué a esta imagen te refieres? Este es el SCADA, o sea, es el software que visualiza, muestra los datos. En este caso es una captura de pantalla, porque obviamente si estuviéramos viendo el SCADA real, estos datos están cambiando. Los datos están cambiando porque es una visualización, es como una HMI, ¿verdad? Pero ya es una pantalla de una computadora que se visualiza. Y este caso es un SCADA web. Entonces aquí ven que aquí está en Internet Explorer. Y nosotros vamos a realizar prácticas de eso en el laboratorio. No, de software SCADA no se ve o no hay alcance en este caso para este curso. Llegamos hasta la parte de comunicaciones. Ok. Los que se enfocan más a parte de SCADA, sí es la gente de electrónica, que sí lleva un curso de SCADA. En caso eléctrica, no. Profe, ¿qué podría decir que, digamos, el examen es como la práctica que hicimos esta semana pasada? Digamos que nos tomamos toda una semana haciéndolo o tenemos que hacerlo así en hora de clase. No es en horas clase, pero obviamente es algo más pequeño. Ok, sí. Bueno, y usted no tendrá más práctica, digamos, como la semana pasada, porque yo le soy sincera, yo lo hice, traté de entenderlo a la primera, no logré del todo, me senté con toda la paciencia, vi su video como 150 veces para entender cada pasillo, pero aún así tengo sinceramente muchas dudillas. Y lo peor de todo es que cuando ya lo logré, según yo, ya no me funcionaba nunca se me abría el HMI, entonces me costó un mundo la simulación, pero fue como al final, porque al inicio todo estaba bien. Entonces, en esos primeros días de la semana, la verdad no logré trabajarlo más, pero a mí me gustaría hacer como más práctica, como para entenderlo más. Sí, no, en realidad, digamos, el examen igual tiene parte teórica, tiene parte práctica, y en la parte práctica es algo más puntual.
no es algo tan grande como eso. Profe, esta práctica que nosotros hicimos, que se ha reflejado igual como tarea, y así nosotros siento que practicamos más para ir más preparados al examen. Sí, nada más que ya lo que el examen entra, todavía falta. Falta ver la parte de Ethernet. Después de que vamos a la parte de Ethernet, ahí sería el parcial. El parcial está para semana 6, ¿verdad? 6, 7, dependiendo del avance. Probablemente la Ok. semana 7. Ok, mejor todavía. Profe, ¿Sí? es que con respecto a lo que mencionaba Irma, no sé, digamos, dónde estaba el paso mal, porque de hecho a mí tampoco me conectó nunca el HDMI, y si cuando daba conexión, daban El paso conexión de... malo. El paso malo, no sé si es que me di a entender mal, pero no había que simularlo. Ok, pero en ese caso, si tuviéramos que Porque, simularlo, cómo se acciona porque el HDMI? Perdón. Ajá. no sé si se acuerdan de Auto 2, cuando hicimos la parte de HMI, para que la HMI funcionara con el PLC, había que hacer que la HMI y el PLC estuvieran en Profuse. Ajá. Ujú. Y en este caso estaban en Ethernet. Entonces, eso no permite que no funciona bien. Entonces, por eso no les va a funcionar que la HMI se conecte al PLC, porque en la práctica de la semana pasada estaba por Ethernet y da problemas. Yo Solamente cuando también. es fuse entre PLC y HMI es que funcionaba. Ok, perfecto. Entonces, La gracias. simulación, la simulación, ¿verdad? Ya en el habido todo color, sí funciona tal cual. Pero en simulación no funciona bien la parte de Ethernet. ¿Y a qué se debe eso, profesor? Debe ser algún problema que tiene Siemens a nivel de simuladores que no son alguna pulga deben tener en la parte del desarrollo. No es algo que no se debe hacer, sino que simplemente el programa no lo Es realiza de esa correcto. forma. Sí, no lo corre, no funciona. Es algo que ya he discutido con otros profesores y igual no hay forma, solo con Profuse. Tal vez con una versión más reciente del TIA Portal ya funcione, pero ahorita la que dispone la universidad es la versión 12 nada más. Profe, una consulta. Eh, ¿Usted nos recomienda, digamos, los que tenemos ya Portal Basic, la versión Basic, que descarguemos mejor el archivo que usted dejó en el campus? Digamos que eliminemos eh, todo lo de tía Portal que tenemos actualmente en la compu y descarguemos directamente el archivo que usted puso en el campus. Es que, digamos, para hacerlo más claro, en el campus están los mismos archivos que usó o que tiene Adilio, son los mismos, iguales. La diferencia es que ustedes únicamente instalaron uno, que es el TIA, el Step 7 o el TIA Portal básico, que ese ya viene con lo que es el WinCC básico. Cuando ustedes le instalan el otro software, que es el WinCC Advanced o WinCC Comfort más bien, se le agrega ese software al TIA Portal. O sea, lo que quiero dar a entender es que no son excluyentes, no es que uno afecta al otro o que hay que desinstalar uno para que se instale otro, no, son complementos. Si yo no quiero usar las pantallas avanzadas, las HMI más avanzadas, entonces únicamente me quedo con las básicas. Pero como en este caso yo he estado dando ejemplos y los ejemplos y también las pantallas HMI que están en el laboratorio son avanzadas, lo mejor es instalar los dos software, el TIA Portal normal y el WinCC. Recuerden que todos los programas están aquí en este enlace. Entonces, este de acá que se llama Step 7, el profesional, o el ISO, en este caso es el ISO, que este es lo que ya es propiamente el disco. Este instala el TIA Portal y un WinCC básico. Cuando yo instalo este y después instalo este, ya sea que lo instale seguido, ya sea que lo instale 2-3 meses después, este es el WinCC Comfort Advanced, algo así es el nombre, y ese me agrega para que yo pueda utilizar las HMI avanzadas, que es las que estamos usando y que están en el laboratorio. ¿Ok? Una pregunta. ¿Sí?
De eso va a depender, por ejemplo, que no sé si también dependa de la versión, pero de que yo vaya a trabajar con una HMI y no la tenga dentro del TIA Portal. De eso depende, tener el WinCC o existe alguna manera en que yo pueda descargar la de Siemens e instalarla, así como algo así que hicimos con el Red Lion, ¿o no? No, no, solamente haciendo esta instalación. Lo que hicimos de Red Lion es para instalar equipo que no es de Siemens. Okay. Aunque se pueden instalar cosas de Siemens, pero ya son cosas muy puntuales. Ya para las HMIs o las familias de HMIs hay que instalar el software de la familia que corresponde. Okay. Y entre versiones de TIA Portal y eso sí varía mucho la cantidad de HMIs o dispositivos. No tanto, más bien cuando hay actualizaciones de familias o actualizaciones de HMIs, los software nuevos ya las traen. Entonces muchas veces lo que te indica el manual o te indica el fabricante es que tienes que actualizar el software también para ciertas HMIs muy nuevas. Okay. Pero normalmente las HMIs o las familias de HMIs o los modelos duran muchos años. Entonces pueden durar 10, 15 años, o tal vez 15, no, tal vez 10, 12 años. Entonces, normalmente el software no hay que actualizarlo tan seguido. Ok, de acuerdo. Gracias. ¿Vamos? Profe, una consulta. Esas carpetas no se pueden instalar en un disco duro en vez de instalarse directamente en la compu. Más bien, esto tú tienes que descargarlo en tu compu y después instalarlo. No, digamos, es que yo tengo un disco duro externo. Sí, puedes descargarlo en tu disco duro Pero externo y ahí lo instalas. Bueno, ahí instalas dentro de tu computadora en disco C, ¿verdad? Pero lo puedes correr en un disco externo. Esto, vamos, correr lo que es el disco, perdón, correr lo que es la imagen, o guardar lo que es la imagen y después ya la montas en el disco virtual y ya ahí instalas dentro de tu disco C. O tú dices instalarlo en el disco externo. yo quiero instalarlo en el disco externo. Puedes intentarlo. Yo nunca lo he probado así, porque lo normal es que quede en el disco C instalado, en archivos de programas y demás. Y después puede que te dé algunos problemas porque al final la conexión no es tan rápida, ¿verdad? No es lo mismo USB que una conexión directa. Entiendo, profe. Uh-huh. ¿Qué, alguna otra duda? Una consulta. Vieras que yo con el archivo de las semanas pasadas, la tarea, a mí me sirvió bien, digamos, todo lo que fue, yo hice bien el HMI y todo el asunto de la programación, pero al momento de compilar me da un error de una dirección. La dirección que usted ha dicho que era para relacionar el FC con el bloque de datos. La que usted decía que era, ajá, la que eran de 2 bits, creo que era. La que se ponía casi en inicio, ya se ponía. La db1.dbw0. Ajá. Esa siempre me salió, digamos, me salía la advertencia todos los segmentos, la tenía, siempre me salía la advertencia. ¿Era advertencia o error? No era advertencia. Hay veces que son unas advertencias, pero no afectan nada. Ok. Ahorita hay más dudas acerca de lo que hemos visto para la grabación, o solamente son dudas externas de todo un poco. Para que no para que no quede tan extensa la grabación. Ok, nada más para cerrar esta parte, la idea es revisen estos documentos. Obviamente, como les decía, no es que los van a entender a la perfección, simplemente el objetivo de esta explicación era mostrarles un ejemplo real y que ahí los tuvieran ustedes como
y como un caso real como tal, pero no tienen que entenderlo a la perfección. Como les mencionaba, esto, desarrollarlo, se lleva varios días. Entonces, por ese lado, no se sobrepreocupen, por decirlo de esa manera. Ok, voy a detener la grabación para seguir con lo que es las dudas. Y que así no quede tan extenso la